La serigrafía y sus alcances. La serigrafía es una de las técnicas de impresión más antiguas, que se ha mantenido vigente por su diversidad de aplicaciones y la innovación constante en sus procesos e insumos. Para entender a grandes rasgos sus alcances, se describirá brevemente sus puntos a favor. La serigrafía es una de las técnicas que, a pesar de que las impresiones digitales la han sobrepasado en tiempos de entrega y costos, sigue siendo la única técnica que abarca una gran variedad de soportes, como el vidrio, metal, polímeros, madera, textil y cerámica, en sus diferentes presentaciones, ya sean planos o bien tridimensionales. Al ser tan variados el tipo de soportes que puede imprimir, se clasifican en tres áreas de uso. La primera y más conocida es la comercial, que pueden ser desde productos publicitarios hasta productos adquisitivos o comerciales, de ahí su nombre. La segunda área está en las artes, en donde la creación y o reproducción de una obra nos las va marcando la misma técnica. Todo dependerá de cómo experimentemos con ella y el uso final que tendrá el impreso. Y como tercer área está la industrial. Para que una técnica de impresión sea considerada industrial debe de cumplir con tres criterios. El primero, debe de haber tirajes altos de buena calidad para que pueda reproducir de manera masiva la imagen. El segundo es la permanencia o durabilidad del impreso ante un uso rudo. Y por último, la maquinaria para realizarla debe ser semi o automatizada. Una cualidad de la serigrafía industrial es precisamente trabajar con soportes que en otras técnicas sería imposible, o presentan bastantes errores en la impresión, por ser soportes rígidos o semirrígidos que no absorben tintas. Otra característica que puede presentar estos soportes son formatos irregulares y o tridimensionales que complican aún más su proceso de impresión. Los soportes rígidos o semirrígidos, que son tridimensionales, se imprimen en serigrafía en alguno de los siguientes procesos, en base a las características del material. Proceso 1. Impresión directamente en el soporte tridimensional, como lo son el vidrio y la cerámica, en sus formas cilíndricas o icónicas. Proceso 2. La impresión se realiza en un soporte plano, para posteriormente convertirse en tridimensional. Ese es el caso de los termoformados. Los materiales más empleados son placas de PVC y acrílicos. Es importante mencionar que las tintas empleadas en cualquiera de las dos etapas o procesos deben ser tintas resistentes a altas temperaturas, porque por medio del calor se sella su permanencia al soporte o son tan flexibles como su deformación tridimensional lo requiera. En soportes como el vidrio y la cerámica hay una gran variedad de acabados, como el glitter y las tintas metalizadas. Otros soportes que también son clasificados como tridimensionales son los envases plegadizos en cartulinas, cartones y polímeros, los cuales se imprimen en plano y se convierten en tridimensionales al estructurarlos o manipularlos para su uso básico de contenedor. Es importante mencionar que en este tipo de materiales o proyectos la serigrafía no siempre es una buena opción, ya sea por sus costos o bien porque si no se seleccionan tintas ecológicas o de grado alimenticio pueden contaminar al producto si éste es comestible, porque soportes como cartulinas y cartones absorben las tintas. Cuando imprimimos en soportes tridimensionales, hay variantes en el proceso de revelado e impresión, desde cómo colocamos el fotolito para insolar la malla, que es el que obviamente da origen al diseño, y imprimir directa o indirectamente al soporte. La impresión directa o indirecta en serigrafía para soportes tridimensionales dependerá de tres puntos a considerar.
El primero es el área de impresión irregular del soporte. El segundo, el número de tintas a emplear. Y por último, depende de si estas tintas tendrán que coincidir en un registro, como lo es la cuatricromía, o bien si son tintas que generan acabados. La impresión directa es la manera tradicional en que se trabaja la serigrafía, es decir, la impresión pasa directamente al soporte final. Estos soportes deben ser rígidos o semirrígidos, o bien que no se deformen de manera considerable, porque obviamente la tinta va a transferirse al soporte mediante la presión del soporte en ella. La impresión indirecta es cuando la impresión no pasa directamente al soporte y es necesario un objeto intermediario que transfiera la impresión. Los objetos intermediarios más empleados son los siguientes: las gomas tampográficas, y su nombre deriva porque al hacer uso de ellas simulamos la técnica de tampografía. Estas gomas son funcionales ya que se transfiere la impresión adaptándose al soporte. El segundo objeto es un papel especial y una tinta tipo laca que funciona como el adhesivo que transferirá la impresión del papel al soporte tridimensional final. A este proceso de impresión indirecta lo conocemos como calcomanías. Es importante mencionar que los diseños en las mallas, al ser impresos en cualquiera de los objetos intermediarios, están reflejados, para que al transferirse al soporte final tengan una lectura u orientación normal. Las calcomanías actualmente se emplean con frecuencia en objetos cerámicos, ya que la tinta prácticamente se funde con el soporte a temperaturas de más de 180 grados Celsius, haciendo imposible que se elimine la impresión.